Para empezar, vamos a considerar la siguiente situación. Vamos a suponer que el ejecutivo de California tiene la idea de si debería abrir o no un nuevo local en el barrio de viviendas de Itambé Miní. Vieron que cuando uno va a abrir un local o cuando va a hacer una inversión, en general lo primero que tiene que hacer es un estudio de mercado. Entonces, vamos a suponer que ustedes trabajan para ese poder ejecutivo de California y ustedes tienen la tarea de tener que decidir o ayudar a decidir si es conveniente o no llevar ese proyecto. ¿Cómo harían ustedes para tratar de ver si es conveniente o no abrir un nuevo local en ese barrio? ¿Qué se les ocurre que podrían hacer? Yo por ahí creo que sería lo primero, lo primordial, la población, digamos. Uh-huh. ¿Y qué harías con esa población? Y haría como un sondeo, digamos, de qué artículos suelen o hasta dónde suelen salir a comprar, digamos. Uh-huh. ¿Qué Y más? en base a eso, eh, el resultado que me daría me permitiría a mí tener la primera opción, digamos, si vale la pena o no abrir ese local. Bien. Entonces lo que vos harías sería, Aníbal, armar preguntas, salir a preguntarle a la gente, ¿no es cierto? Claro, un tipo de encuesta. Bien, 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 esa es la idea. La estadística justamente lo que nos permite a nosotros es, nos da herramientas matemáticas para determinar, para ayudarnos en la toma de decisiones, ¿sí? Nunca tenés prendido tu micrófono. Sí, perdón. Bueno, a nosotros la estadística lo que nos permite es la toma de decisiones. Justamente esto que decías vos, Aníbal, harías preguntas, tendrías en cuenta la población, o sea, la gente que vive en ese lugar y sondearías, preguntarías si le interesaría tener un local de California cerca o no. Ahora, ¿tienen idea ustedes la cantidad de viviendas que hay en ese lugar? No, la verdad que no, pero sé que estuvo haciendo un estudio de que por la población que hay ya estaban pensando de convertir en un municipio más, digamos. O sea, es enorme el lugar, es Sí, gigantesco, hay, no sé, 1000 viviendas por lo menos. Entonces, yo pregunto, ¿sería económico hacer un sondeo pasando casa por casa de ese barrio, preguntando si conviene o no poner un local de California ahí? ¿O bastaría y por con... la población no, No, ¿no es cierto? Sería poco económico. Ahí lo que claro. convendría, ¿no es cierto?, sería buscar la posibilidad de preguntarle a un grupo de personas, que eso después vamos a ver que se denomina muestra de la población. Claro. Entonces, las preguntas que por ahí nos ayudarían en esa investigación sería, ¿es factible? ¿Cómo tomar la decisión si deben invertir o no en ese proyecto? Si están interesadas las personas que viven en este lugar en tener un local de California en cercanía. Y a lo mejor podríamos preguntarle, bueno, ¿y qué le interesa que tenga ese California? Porque no todos los locales de California tienen lo mismo, no todos tienen Calibar, no todos tienen un sector de venta de ropas. Entonces habría que preguntar, hacer como una encuesta más completa, más que un sí o un no, preguntarle a la gente, bueno, ¿quiere un California cerca? ¿Le convendría? ¿Iría? Y además, ¿qué servicios quiere que brinde ese lugar? ¿Sí? Bien. Algunas definiciones de la rama que nosotros vamos a estudiar ahora de la matemática, de la estadística, son estas. Una dice que, la que está dada por Daniel, este fue un matemático y estadista, dice que la estadística tiene relación con todos aquellos conceptos y técnicas que se emplean en la recopilación, organización, resumen, análisis e interpretación y comunicación de información numérica. A ver, con la estadística, según Daniel, lo que nosotros vamos a poder hacer es recopilar, organizar, resumir, analizar e interpretar información
y a partir de ella comunicar esa información. Siguiendo con el eje del ejemplo de California, es como que ustedes van a hacer preguntas, van a encuestar a las personas que viven en ese lugar y esa información luego la van a resumir, la van a analizar, la van a interpretar y recién ahí ustedes irían a su jefe y le dirían, bueno, mira, según lo que analizamos, según lo que preguntamos, analizamos, ¿conviene o no conviene poner un local ahí? Lo que no nos permite la estadística, que justamente para eso existe, es tener que poner nuestra opinión. O sea, jamás en una interpretación, en una devolución, en un informe voy a decir yo opino que, sino más bien, según los datos que pudimos obtener, se debe hacer esto o no se debe hacer esto. Fíjense que la estadística probablemente sea de la rama de la matemática que usamos a diario y la más común de todas, porque la utiliza el Estado Nacional para la toma de decisiones en economía, en salud, en educación. La utilizamos nosotros desde lo más simple que son las redes sociales, cuando nosotros subimos una foto al Facebook o al Instagram y vemos que hay gente que le da me gusta, que comparte, eso es estadística. Ahí nosotros podemos ver cuántas personas vieron nuestra foto, cuántas personas le dieron like o me gusta a nuestra foto, cuántas personas comentaron o compartieron. Todo eso son distintas variables o distintas formas de ver estadísticas. Otra definición un poquito más extensa, según Anderson, Sweeney y Williams, nos dice que la estadística es el arte y ciencia de lo mismo, de reunir, analizar, presentar e interpretar datos. Ahora bien, si tuviésemos que dar los 5 pasos o procedimientos para la que necesita la estadística, vamos a tener organizar y resumir, describir y analizar, realizar inferencias, obtener conocimientos e información e interpretar. A ver, ¿a qué se refiere con estos? Uno hace una recolección de datos, luego los organiza según la pregunta que nosotros querramos responder, nuestras preguntas de investigación. Nosotros la vamos a organizar, la vamos a resumir, la vamos a describir, vamos a analizar esos datos resumidos. Y cuando acá nos dice realizar inferencias, inferir algo es, bueno, según la información que obtuvimos, a futuro inferimos que se debería tomar tal decisión. Vamos a un ejemplo muy recurrente actualmente. Si vamos a la situación sanitaria nacional, el gobierno el Estado Nacional hace organización y resumen de datos. Y en base a la información de lo que pasó en la primera aparición del COVID en Argentina, ellos pudieron hacer inferencias de lo que iba a pasar en una segunda ola de COVID en Argentina. Y ahora ya se habla de una tercera ola del COVID, de contagios de COVID en Argentina. Entonces ellos ya pueden predecir qué decisiones deberán tomar, como por ejemplo ampliar las camas de terapia intensiva. Ya tienen pensado seguramente, esperemos, ¿no es cierto?, decisiones de aperturas o de cierres de algunas actividades, impactos económicos, impactos sociales. Todas esas ideas de inferencias ya están inferidas, están pensadas en informaciones anteriores. O sea, nos permite la estadística tomar decisiones a futuro en base al análisis y a la interpretación de los datos anteriores. Y en base a eso se obtienen esto que decimos acá, conocimientos e información. Ahora tenemos mucho más conocimiento e información de cómo nos tenemos que cuidar del virus, el distanciamiento social, el uso de tapabocas, la ventilación de los lugares cerrados, los medicamentos, la vacunación. La vacunación se dio, la creación de la vacuna se dio gracias a justamente el análisis, organización y la interpretación de los datos. Y también se hace inferencia porque están hablando, ¿no es cierto?, de
necesitamos para estar más o menos inmunizados de este virus, una primera, una segunda, y hay quienes ya hablan de una tercera dosis para la gente de mayor edad. Entonces ahí está otra vez la inferencia estadística que nace de la interpretación de los datos. Ahora bien, para llegar a esto, nosotros tenemos que plantear lo que se denomina problema de trabajo e investigación estadística. Digamos, por ejemplo, nosotros como administradores públicos o de un sistema de salud podemos establecer, acá tenemos un ejemplo, investigadores de la economía regional, deseamos explicar la evolución que han tenido la producción y los precios del tabaco en los últimos años, pronosticar sus comportamientos hacia el futuro, o sea, es ver qué pasó antes, qué pasa ahora y qué va a pasar a futuro. Como empresarios de una actividad turística necesitamos conocer el perfil de los grupos turísticos, por ejemplo, si conviene abrir más locales de comida en Iguazú, abrir más bares, cerrar algunas actividades que ya no tienen más sustentabilidad, o por ejemplo, y esto es muy importante para nosotros, como docentes o directivos del sistema educativo, deseamos dimensionar el fenómeno de la violencia estudiantil en el nivel medio, por ejemplo, o bien podemos utilizar la estadística para medir el nivel educativo que tienen nuestros alumnos. ¿Ustedes escucharon alguna vez de las pruebas PISA? Que es una prueba que mide el nivel educativo en todos los países. Y eso nos da una idea, por ejemplo, de decir, bueno, mira, Latinoamérica tiene un nivel educativo de 5 puntos y capaz que el máximo es 20, significa que estamos mal. Después te van a decir, bueno, en Europa, en algunos países, el nivel es de 15, o sea que tienen un buen nivel. Esos estándares se establecen a partir de, bueno, tomamos una muestra de alumnos, por ejemplo, de quinto año de la secundaria, básica y obligatoria, y se supone que un alumno de 17 años que egresa de una escuela secundaria necesita saber hacer lectura corrida, interpretación de datos, cálculos aritméticos y algebraicos básicos, o por ejemplo que un alumno de segundo grado sepa leer, sepa reconocer las letras. Hay como estándares armados por grupos de investigadores que esos estándares se miden a nivel mundial para ver, bueno, cuál es el nivel educativo. Por eso se puede hacer comparaciones y decir, bueno, por ejemplo, la mejor universidad del planeta es la Universidad de Oxford, o decir, bueno, una de las mejores son estas universidades que están en Estados Unidos, o por ejemplo en Argentina la mejor universidad nacional es la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Después, el nivel secundario también, hay una escuela secundaria en Buenos Aires, que es la Escuela Nacional, que también es la de mejor nivel, digamos, en Argentina, y bueno, a partir de ahí se establecen comparaciones y demás. Cuando nosotros vamos a plantear un proyecto de investigación, o sea, yo digo, bueno, yo quiero armar un proyecto de investigación. Lo primero que tengo que hacer es elegir una temática. Y en base a esa temática, yo digo, bueno, yo quiero estudiar, quiero analizar qué pasa o cuáles son las razones de la pobreza en Argentina, por ejemplo. Yo con alumnos de quinto año acá de la escuela, les di la posibilidad de que ellos elijan temáticas a investigar. Y una de las temáticas que seleccionaron fue la pobreza en Argentina o en Misiones. Bueno, está la temática, perfecto. A partir de ahí tenemos que crear supuestos, tenemos que formular preguntas y ver cómo encaramos la posibilidad de conseguir respuestas a esas preguntas para poder llegar a establecer las bases de nuestra investigación y poder responder, digamos, estas que se denominan cuestiones centrales del problema de trabajo. Estas preguntas casi siempre van a ser generales, porque a partir de esas preguntas derivarán otras preguntas más específicas. Yo, por ejemplo, puedo pensar, bueno, como una pregunta general sería, ¿cuáles son las razones de la pobreza?
Esa es como pregunta general. Y después puedo decir, bueno, hablo de las razones. Y dentro de las razones podría pensar en por qué la gente no tiene trabajo, por qué la gente no accede a trabajos de mayor jerarquía, por qué la gente solamente trabaja, no tiene conocimiento suficiente para a lo mejor estar trabajando en un poder judicial o en una parte administrativa. Entonces eso me puede llevar a decir, bueno, ¿qué es lo que pasa en Argentina? Hoy hay trabajos que requieren que las personas tengan como conocimientos básicos, manejo de software, manejo de matemática, manejo de idiomas, manejo de escritura, y que no mucha gente tiene. Inclusive la gente que terminó la secundaria, o sea, no estamos hablando de gente analfabeta, sino que gente que a lo mejor terminó la secundaria pero no siguió estudiando, no se siguió formando. Entonces, ahí podemos encontrar una razón de por qué no hay trabajos de calidad en Argentina o en alguna provincia. ¿Me van siguiendo hasta acá más o menos o los mareé un poco? Aldana, Aníbal. ¿Sí? Bien. Sí, lo relaciono mucho a lo que yo estudiaba anteriormente, que era contador público. Ajá. Y lo trabajamos mucho en lo que es estadística, lo que es población, muestra y demás. Bien, vos lo tenés una buena base entonces. Pongámosle que sí. Sí, la Pero estadística sí, de economía sí es muy buena. Bien, sí, definamos los datos. Cuando hablamos de los datos son registros, que pueden ser numéricos o no, que se van a obtener como resultado de observar alguna característica o algún interés de algún individuo, persona, animal, cosa, entidad, naturaleza abstracta, que va a constituir nuestro objeto de estudio. O sea, cuando yo empiezo a hacer preguntas, yo tengo una pregunta generatriz que me da otras preguntas más específicas, y a partir de esas preguntas específicas yo voy obteniendo información. Esa información, que son los registros, que son las respuestas, son datos. Todas las respuestas que me puede dar la población son datos. Y esos datos pueden ser numéricos o no. Yo, por ejemplo, puedo preguntar a la gente qué edad tiene, entonces me van a dar datos, valores numéricos. Ahora yo le puedo preguntar a las personas qué tipo de actividad o qué profesión le gustaría estudiar. Entonces ahí te van a decir arquitecto, abogado, licenciado, qué sé yo, médico. Entonces esos son registros no numéricos que tienen que ver con el interés o característica de algún individuo. Cuando hablamos de los datos no podemos alejarnos de lo que es nuestra unidad de análisis, la unidad de observación, el elemento y el individuo. Cuando hablamos de la unidad de análisis es la persona, animal, cosa o entidad de la naturaleza abstracta que va a ser sometido a alguna observación o alguna medición y que va a estar referido a los datos que nosotros estamos recopilando, que estamos juntando. Ahora bien, Aníbal ya lo mencionó, existe algo que llamamos población en estudio. La población en estudio se define como el conjunto de todas las unidades de análisis que van a ser consideradas en la investigación. Por ejemplo, cuando mencionamos el caso de Itambemini, de si tenemos que poner un local comercial o no, la población sería todos y cada uno de los habitantes de ese barrio o de las personas que habitan las viviendas que pertenecen a ese lugar de posadas. O por ejemplo, si yo dijera, bueno, necesito hacer una encuesta para saber más o menos quién es probable que sea el candidato a diputado que va a ganar en las próximas elecciones. Entonces, si yo voy a hacer el estudio acá en Posadas, la población es todos los ciudadanos de Posadas. Aunque yo no vaya a preguntarle a todos y cada uno después, la población en estudio son las personas que viven en Posadas. La población en estudio va a estar definida, por esto te lo estaba diciendo, pero acá está como más definida esquemáticamente, que va a estar definida por la naturaleza de elementos que forman, por el espacio geográfico en el que se ubican los elementos y el periodo del tiempo que se toma como referencia. Yo, por ejemplo, podría considerar, bueno, podría interesarme saber si a los futuros docentes les interesa
tener cierto conocimiento sobre robótica. Entonces, por ejemplo, podría tomar la población, los estudiantes de profesorado en educación primaria del Instituto Santa María. Ahora, si yo solamente digo los estudiantes del instituto, estoy hablando de una población infinita, porque necesito decir, bueno, los estudiantes que están cursando en el año 2021. Entonces ahí yo restringo la población y digo, bueno, la población en el espacio geográfico está dentro de Posadas Misiones, dentro del Instituto Santa María, y el periodo de tiempo va a ser en el año 2021. Entonces ahí yo establezco bien cuál es la población en estudio sobre la que yo voy a hacer mi investigación. Ahora, cuando uno hace preguntas en una investigación, sí o sí necesitamos definir las variables. Cuando hablamos de variable, de que algo es variable, cotidianamente decimos que la variable es todo aquello que puede tomar valores diferentes. Yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, a ver, nombres de personas como variable. Y acá tenemos, mi nombre es David, tenemos el nombre Micaela, Aníbal y Aldana. Son 4 valores diferentes de la misma variable. Podría decir, bueno, colores, rojo, amarillo, azul, blanco. Una misma variable toma diferentes valores. Podría decir edades, bueno, ustedes van así, no sé, tienen 19, 20, yo tengo 32 años, una misma variable toma valores diferentes. Las variables son las que nos van a definir nuestro proyecto de investigación. Cuando nosotros vayamos a hacer las preguntas en nuestra investigación estadística, tienen que estar sí o sí referidas a una variable. Si yo voy a preguntarle a una persona, ¿usted quiere que haya un local de California en el barrio? Esa pregunta me genera una variable. La variable sería si quiero o no un local comercial, o si preferencia de local comercial en el barrio. Y los 2 valores que puede tomar, si no, no sé, por ejemplo. O sea, una misma variable puede tomar valores diferentes. Y ahí la gente va a ir optando por qué valor de variable quiere. Existen diferentes tipos de variables. Voy a ver un poco que están por ahí delimitadas acá en este cuadro. Las variables pueden ser numéricas, o mejor conocidas como cuantitativas, o pueden ser categóricas o cualitativas. Una variable numérica o cuantitativa, como su nombre indica, puede tomar valores numéricos. Y una variable categórica o cualitativa puede tomar cualidades. Dentro de las variables numéricas, yo puedo otra vez hacer una subclasificación y decir que las variables cuantitativas se pueden dividir en variables discretas y variables continuas. ¿Por qué esta diferencia? Por el tipo de número que puede tomar cada variable. Nosotros ya vimos, ustedes conmigo vieron, estuvimos trabajando el primer cuatrimestre los números enteros, que son los números positivos, los números negativos y el cero. Hay ciertas cosas en el mundo que pueden tomar valores positivos, otros que pueden tomar negativos y otros que pueden llegar a tomar o no el cero. Entonces, dependiendo del tipo de número que vaya a tomar nuestra variable, se va a definir si la variable es discreta o continua. Por ejemplo, una variable va a ser continua, cuantitativa, discreta, por ejemplo, número de hijos de una familia. Si yo le pregunto a un matrimonio cuántos hijos tiene, me puede decir 0, me puede decir 1, 3, 4. No me puede decir tengo un hijo y medio. Entonces, como me va a tener que dar valores que son enteros o naturales, decimos que es una variable cuantitativa discreta. Ahora, si yo le preguntara a las personas qué superficie tiene su casa, la superficie se mide en metros cuadrados, yo puedo decir que una casa tiene una superficie de 30,6 metros cuadrados. O sea, cuando la variable numérica puede tomar valores con decimales, números con coma,
vamos a decir que es una variable cuantitativa continua. Otro ejemplo de variable discreta, yo puedo preguntar número de casas, cantidad de viviendas, cantidad de autos, cantidad de institutos, cantidad de alumnos, ¿sí? Todas esas variables son cuantitativas discretas. Ahora las continuas yo puedo decir, bueno, superficie de una vivienda, edad, altura, peso, volumen, todo eso puede tomar valores tanto discretos como valores con decimales, entonces van a ser cuantitativas continuas. Ahora, dentro de las variables categóricas o cualitativas, las cualitativas son aquellas que refieren a cualidades. Yo puedo decir, cuando hablo de cualidades, puede ser nombres, colores, nacionalidad o nivel de educación, son dos ejemplos de tipos de variables de valores que puede tomar una variable. Ahora bien, hay veces que nosotros podemos establecer un orden entre esas variables. Por ejemplo, acá yo puse nacionalidad como cualitativa nominal. Espera que voy a actualizar el tiempo. Como cualitativa... Perdón. Tiene que pagar, profe, para actualizar.